continuar alabando al Señor con Lluvias de Gracia, el himno de esta mañana. Está basado en el siguiente versículo este himno, y es Ezequiel 26, y dice así: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Amén. Asiento, hermano. Que el Señor mande esas lluvias copiosas de bendición y de bendición para esa gente que está sufriendo en el norte con las lluvias, con los damnificados. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Pastor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, tenemos unos días antes de que vuelva a llover, ¿no es cierto? Esperamos que no sea mañana lluvia. Esperamos que no sea tan severa la lluvia como la que pasó. No nos olvidemos de estar orando por los hermanos del norte. Y creo que en el sur también están pasándolo con dificultad. Así que, bueno, pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestra patria. Y conversando con algunos hermanos, me dijeron que sería bueno que repasáramos algunos temas. Así que vamos a ir viendo en los domingos sucesivos algunos temas que son bastante importantes en la palabra del Señor y que tienen que ver con el fin de los tiempos. Y vamos a tomar el libro de Apocalipsis ya para irlo asumiendo esta tarea.
Y en el día de hoy ustedes escucharon la lectura bíblica que correspondía a Apocalipsis capítulo 1. ¿Ya? Y el tema de hoy es la historia de la iglesia en 7 cartas. Vamos a estar hablando acerca de estos últimos días y les pido que por favor busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1 justamente y vamos a leer 2 versículos para comenzar, Apocalipsis 1.1 y Apocalipsis 1.11. Apocalipsis 1.1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo voy a repetir. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el versículo 11 dice, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Tengamos un momento de oración, por favor, inclinen su rostro. Padre Santo, damos gracias, Señor, en este momento por el privilegio de estar reunidos en su nombre y también esperando que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas, enseñándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, Señor, para que podamos hacer las cosas como corresponden y estar apercibidos de los tiempos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Partiré hablando acerca de lo que es la palabra Apocalipsis. ¿Ya? Apocalipsis significa revelación. ¿Ya? Muchas veces cuando se habla de Apocalipsis uno piensa en términos de catástrofe. ¿Ya? Pero la palabra en sí significa revelación. Es develar o quitar la cubierta de algo que estaba oculto. ¿Ya? Y este libro tiene por finalidad justamente eso. ¿Ya? Y, como les decía, no es un equivalente a destrucción o catástrofe. En este caso, como dice el versículo 1, esta revelación, ¿ya? Dios le entregó para manifestar a sus siervos lo que habría de suceder. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. La profecía se ha cumplido. Queda prácticamente nada por cumplirse, sino esperar los últimos acontecimientos. No sabemos el día ni la hora porque no nos corresponde. La Biblia dice que eso lo sabe solamente el Padre que está en los cielos. Pero nosotros podemos ver cosas que están sucediendo, tal como cuando uno ve florecer los almendros o los aromos, uno sabe que está cerca la primavera, ¿ya? Entonces, las cosas que suceden nos deben dar a nosotros un apronte, ¿ya? Para prepararnos, porque las cosas van a suceder rápido, ¿ya? Ahora, esta revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis, que le fue entregada al apóstol Juan, mientras se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Ahora, él estaba ahí como resultado de la persecución contra los cristianos en el primer siglo. Y en esa persecución él fue condenado a ser echado en un tiesto grande, ¿no es cierto?, con aceite hirviendo, ¿ya? Martirizarlo de esa manera. Sin embargo, Dios lo libró de la muerte de ese martirio y él fue expulsado a esa isla que está en el mar Egeo, la isla de Patmos, ¿ya? Y esto sucedió durante el gobierno de Domiciano, este emperador romano. Estamos hablando que esto sucede entre los años 95 y 96 después de Cristo. En esa época se encuentra Juan ahora en la isla de Patmos. Y al fallecer este emperador romano Domiciano, asume
asume otro emperador llamado Nerva, el año 96, y es donde Juan recupera su libertad, sale de Patmos y se va a vivir, ¿no es cierto?, los últimos años en Éfeso, ahí en Asia Menor, donde fallece, ya dice la historia, de edad avanzada y por causas naturales. No falleció siendo hervido en aceite, sino que fallece tiempo después. Nosotros vamos a ver, en primer lugar, algo sobre estas 7 iglesias a las cuales va dedicada esta carta. ¿Ya? En primer lugar, se habla en Apocalipsis capítulo 1 acerca de estrellas y candeleros. Si ustedes se fijan, dice aquí, en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda, ya, de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ya, hablando de que él tiene estas 7 estrellas en sus manos. Y habla también de candeleros. Dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que me hablaba, o que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ya? Estrellas y candeleros. La Biblia dice que estas estrellas, lo dice más adelante aquí en capítulo 1, son los mensajeros, ¿ya?, de estas 7 iglesias. Se refiere a quienes tenían la función de ser pastores en estas 7 iglesias. ¿Ya? Y esto garantiza el hecho de que él tenga estas estrellas en su mano derecha, la protección sobre estos hombres. Y dice que camina entre los candeleros, y los candeleros son las iglesias, y el hecho que el Señor camine entre los candeleros habla de la presencia continua en las iglesias. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 28, al final dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Dios le hace a la iglesia. El Señor va a estar con su iglesia hasta que termine el tiempo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, Apocalipsis 1:11, dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, estas cartas son enviadas a iglesias que existían en aquella época. ¿Ya? Si ustedes se fijan en Apocalipsis 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y el versículo de Apocalipsis 3, versículo 22, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Son dirigidas estas cartas, ¿ya?, a 7 iglesias que existían en aquella época. Sin embargo, en el sentido profético, en la época de la iglesia, ¿ya?, existen estas 7 características que tienen estas 7 iglesias. 7 iglesias que tienen en sí 7 características que están presentes en cada época de la iglesia. Y a su vez hablan del período en que esas iglesias están. El Señor Jesucristo evalúa la acción de cada iglesia en particular. A cada iglesia le dice lo que está bien y lo que está mal y cómo deben proceder.
¿ya? Esto llega a ser bien significativo, el hecho que estas cartas entreguen, por un lado, consuelo y por otro lado, amonestación a cada una de estas iglesias. Y cartas que están detalladas justamente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Fueron dictadas a Juan, el apóstol, por el mismo Señor Jesucristo y representan sus últimas enseñanzas a su iglesia aquí en la tierra. Ahora, hasta este momento la iglesia del Señor aquí en la tierra se encuentra identificada o se encuentra presente en iglesias locales. ¿Ya? No existe una iglesia universal, sino que la obra del Señor la hace a través de iglesias locales. Va a haber un momento en que va a haber una iglesia universal, pero eso va a ser después del rapto. Cuando estemos todos los santos en el cielo, va a haber una sola iglesia, ¿no es cierto? Mientras tanto son iglesias locales. Por eso que estas cartas están dedicadas a 7 iglesias locales que existían en esa época en Asia. Podemos ver que frente a los acontecimientos, a las calamidades y a los juicios que se narran en Apocalipsis, el hombre tiene que estar pendiente. ¿Ya? Son cosas que van a suceder, dice la Biblia, sobre los seres humanos en la tierra. Pero su primera preocupación es su iglesia. Para el Señor la iglesia es importante. Muchas veces la gente dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque puedo ver las cosas por televisión. Pero para el Señor la iglesia es importante. ¿Cuál es la iglesia? Cuando se reúnen los creyentes, ¿no es cierto?, bautizados en un solo lugar para alabar al Señor. No es el edificio, somos nosotros. La congregación es la iglesia, ¿ya? Y el Señor tiene preocupación por la iglesia, por cada uno de nosotros. Así que vamos a ver algunas características de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, la primera carta que el Señor envía. Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es la primera carta que Dios se le envía a esta iglesia que está en Éfeso, ¿ya? Y la característica de la iglesia de Éfeso es el deber sin amor. Es decir, ellos hacían las cosas porque había que hacerlas, pero no era algo que naciera por su convicción, no era algo que se hiciera por amor. Ya por eso que el Señor le critica y le dice que la crítica sobre ellos es que han perdido su primer amor. Cuando uno recién conoce al Señor, uno siempre está dispuesto a hacer muchas cosas por el Señor, pero a medida que va pasando el tiempo, hay otras cosas que empiezan a tomar el lugar que debiera tener el Señor en nuestras vidas, y uno empieza a enfriarse, ¿ya? Uno empieza a perder ese primer amor, ¿ya? Es como cuando dos jóvenes, ¿no es cierto?, se conocen, se enamoran y lo único que hay para ellos es la otra persona, ¿ya? No tienen ojos para nadie más.
Todo lo hacen para la otra persona. Pero después de que pasa el tiempo, ese primer encanto va desapareciendo. En el caso de los hermanos en Éfeso, fue lo que les sucedió. Hacían las cosas porque había que hacerlas, no porque sintieran realmente amor por hacer las cosas del Señor. ¿Ya? Debemos recordar nosotros el concepto de iglesia que se tiene en el primer siglo. Es un concepto totalmente distinto al que se tiene hoy en día con respecto a lo que es la iglesia. ¿Ya? La palabra iglesia, ¿ya?, no es una palabra traducida del griego, sino que es una transliteración. ¿Ya? No es una traducción. La palabra griega es eclesía. ¿Ya? Y nosotros la usamos como iglesia, pero eclesía tiene otro significado. La palabra eclesía significa llamado fuera. ¿Ya? Los cristianos fueron llamados fuera del mundo, porque no son del mundo, no pertenecen al mundo. El Señor los llama. ¿Ya? Y aquellos cristianos que se congregan, aquellos cristianos que se bautizan, conforman la iglesia local, ¿no es cierto?, que han sido llamados fuera. La palabra eclesía viene de ek y kaleo, son dos palabras que se refieren a este llamado. Es un grupo de personas que es llamada a reunirse con un propósito especial. Eso significa eclesía. Un grupo de personas llamadas a reunirse con un propósito especial. ¿Ya? Y este propósito especial se refiere a juntarse en un lugar específico con el propósito de adorar a Dios. Ese vendría siendo el propósito de nosotros como eclesía, ¿ya?, para tener comunión unos con otros y llevar a cabo la obra de Cristo mediante la Gran Comisión. ¿Ya? Para eso fuimos llamados fuera, para llevar a cabo la obra del Señor y adorar al Señor. El destino de esta carta fue la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. Una gran ciudad, ¿ya?, tenía una excelente bahía y en su tiempo era el mercado de Asia, todo pasaba por ahí. Por lo tanto, era un centro bancario, ¿ya?, y la caja de valores principal que tenía la ciudad de Éfeso era el templo de Diana y la adoración a Diana. ¿Ya? Eso también es importante. Era una ciudad eminentemente religiosa. ¿Ya? Diana o Artemisa para los griegos. Esa era la diosa a la cual dedicaban toda su adoración aquellos que estaban en Éfeso. El templo de Diana era considerado en esa época como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Ya? Su imagen, llena de senos, representa la fertilidad. Muchos escritores antiguos, ¿ya?, describen la ciudad de Éfeso como una ciudad inmoral. ¿Ya? Eso era lo que caracterizaba a la ciudad de Éfeso. Y uno de los pilares en la economía de Éfeso era la producción de imágenes de esta diosa Diana o Artemisa. Era la fuente de trabajo de muchos plateros en aquella época. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el libro de Hechos, capítulo 19, Hechos, capítulo 19, versículo 23 al 27, vamos a leer lo siguiente. Hechos 19, 23 al 27 dice:
Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino con respecto a los cristianos, así se les llamaba a los cristianos en aquella época, los del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vemos que esta ciudad, Éfeso, principal mercado de la época, ciudad religiosa, ¿ya? Pero pagana, y no solamente una ciudad religiosa, pagana, sino que también una ciudad inmoral. ¿Ya? A esa iglesia que está en esa ciudad, a ese grupo de cristianos que está en Éfeso, Dios le escribe esta carta, ¿ya? Y le dice, ¿no es cierto? Les repito algunas cosas teniendo esto como contexto. Le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Imagínense lo que tiene que haber costado ganar a Cristo a las personas de Asia, con todo este trasfondo politeísta que tenían, ¿ya? Esta adoración principalmente a la diosa Diana. Hubo un arduo trabajo, hubo paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Era una iglesia un grupo cristiano realmente se había esforzado por esparcir la palabra del Señor en aquella ciudad de Éfeso. Sin embargo, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya? ¿Hasta qué punto la inmoralidad de aquella ciudad, ¿ya? El pecado en aquella ciudad había producido desgaste en aquellos primeros cristianos que habían llegado a dejar su primer amor? Había también un templo no solamente a Diana, sino que a César Augusto. Ustedes saben que para los romanos César se convertía en una divinidad, ¿ya? Y adoraban allí al emperador. Ahí fue donde Pablo fundó la iglesia, más o menos en el año 55 después de Cristo, ¿ya? Y se quedó en Éfeso por 3 años, trabajando frente a la oposición, ¿ya? De la gente de Éfeso. En 1 Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hablando Pablo acerca del trabajo que estaba costando abrir la obra en aquella ciudad de Éfeso. Ahora, algunas cosas respecto a Cristo, a la descripción de Cristo que se hace aquí en esta carta a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, del 1 al 3, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es decir, la carta está dirigida al pastor de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor está mostrando aquí el interés en los asuntos de su iglesia.
¿Ya? La iglesia no es algo banal para el Señor, todo lo contrario, es algo muy importante. Y la iglesia debe ejecutar lo que el Señor dice. La iglesia no está puesta para legislar, sino para poner en práctica lo que el Señor dice a los suyos. ¿Ya? Ahora, él habla de que como pastor, él, ¿no es cierto?, está en medio de su iglesia, camina entre la iglesia. Y el hecho de que el Señor camine en medio de su iglesia habla de que Él tiene conocimiento de los sufrimientos, de los éxitos y también de las fallas de su iglesia. Este es un conocimiento íntimo que tiene el Señor y que es importante para la evaluación que Él hace, ¿ya?, de los afectos y motivos de su iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 7 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando nosotros como cristianos obedecemos al Señor, y lo hemos visto muchas veces, el Señor bendice la obra, ¿ya? Y las bendiciones del Señor van a ir cada vez siendo mayores mientras más compromiso haya de los cristianos en la iglesia, mientras más se realice la obra que la iglesia tiene que realizar. Cada uno de nosotros como cristianos hemos sido llamados, ¿no es cierto?, a esta iglesia con un propósito, y el propósito es dar a conocer el Evangelio de Cristo. Si la iglesia no está dando a conocer el Evangelio de Cristo, no está realizando la obra que el Señor quiere. Cuando recién llegamos a conocer a Cristo, tratábamos de, en lo posible, hablar a cualquier persona que se cruzara en nuestro camino acerca del Cristo que nosotros conocimos, de cómo Él nos perdonó, de cómo Él nos limpió de todo lo que éramos antes y ahora nos dio una nueva vida. Y lo hacíamos con mucho énfasis. Esas son las obras que no tenemos que olvidar y tenemos que practicar. A Éfeso le dice justamente, ya, arrepiéntete, ¿ya?, y haz las primeras obras. Si no, le dice a la iglesia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y la historia habla de que ya en Éfeso no está la iglesia, porque Dios quitó el candelero de esa iglesia. Dice también, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Esto tiene que ver con la jerarquización de la iglesia. ¿Ya? En la iglesia hay una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. ¿Ya? Y el pastor es el que ha sido llamado a guiar a esa congregación. Pero no hay más. No hay una jerarquía dentro de la iglesia. Estamos nosotros como miembros de la iglesia y está Cristo sobre nosotros. El pastor es igual que cualquiera de los demás, ¿ya? Tiene sí la responsabilidad de dar a conocer la palabra, pero somos todos iguales delante del Señor. Y le repito, y Él es la cabeza, no hay una jerarquía, ¿ya?, como se estaba produciendo ya en los primeros siglos, en los primeros años de esta iglesia. Aborrece las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso, hermanos, es un cuadro profético de la iglesia apostólica, de la primera era de la iglesia, ¿ya? Como en el caso de la iglesia de Éfeso, la característica histórica dominante de esa época era la doctrina correcta, la conducta correcta y el trabajo celoso por la obra de Dios. Esa era la característica de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ¿ya? Pero cuando empezaron a desviarse, a enfriarse, ¿no es cierto?, del amor de Cristo, comenzaron a realizar
la obra, pero con un sentido del deber nomás. Había que hacerla porque había que hacerla porque hay que hacerla solamente. No porque había amor por la obra del Señor. ¿Ya? Donde, según la apreciación de los cristianos en Éfeso, una vez que empezaron a desviarse, la aceptación del Señor iba a depender de las obras que nosotros hiciéramos. ¿Ya? Y en realidad no es así. Uno no es salvo por las obras que hace, sino que debido a que uno es salvo, va a hacer las obras que realmente importan. ¿Ya? Ellos con esa actitud abren la puerta también al legalismo. ¿Ya? Y uno de los problemas cruciales para la fe, ¿ya? Para la fe verdadera, es tener los motivos puros. ¿Por qué razón yo sirvo a Cristo? Porque lo amo. ¿Por qué razón yo sirvo a Cristo? Porque Él es mi Señor. ¿Por qué razón yo sirvo a Cristo? Porque al servir a Cristo puedo también llevar a Cristo a otras personas. ¿Ya? No hay otros motivos por los cuales debemos servir nosotros al Señor. Cuando recordamos la forma en que Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros, nuestra respuesta natural debiera ser amarle y hacer las cosas por amor a nuestro Señor, no porque es una carga que tengamos nosotros. En 1 de Juan 4:9 y versículo 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué razón más grande hay para hacer la obra del Señor con amor? Y no porque sea algo que se nos está imponiendo. ¿Ya? Éfeso significa relajado, significa suelto. Representa el carácter reincidente, ¿no es cierto?, y la condición fría que había en la mayoría de las iglesias en la época apostólica. ¿Ya? Un periodo que dura desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. ¿Ya? En lugar de haberse mantenido fiel, hay una tendencia a irse deslizando de lo que es la voluntad del Señor. Luego pasamos a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. Dice: y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo como muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La ciudad de Esmirna estaba a 60 kilómetros nomás de la ciudad de Éfeso y era conocido como un puerto seguro en su tiempo. Tenía una economía floreciente porque estaba en la principal ruta de comercio para Roma, la India y Persia. Alejandro Magno en persona planificó la ciudad y fue llamada el adorno de Asia por su belleza, por su esplendor. Sin embargo, también era una ciudad pagana. En ella se había erigido el templo a Zeus y otro a Cibeles, la madre de los dioses. Era también Esmirna el centro de la adoración al emperador romano.
por quien tenía un templo dedicado a Tiberio César. Se caracterizaba esta ciudad por la maldad, la fortuna y la oposición al Evangelio de Cristo. Y a diferencia de las otras ciudades, Esmirna era una ciudad grande. Hoy esa ciudad se llama Smir, y en ella se pueden encontrar iglesias cristianas fundamentales, lo que da testimonio o habla de los cristianos de ese tiempo. ¿Ya? Esmirna viene de la palabra mirra y significa amargura. ¿Ya? Mirra era ese ungüento que se ocupaba para embalsamar los cuerpos para la sepultura. Un ungüento que se producía machacando las hojas de esa planta. Y ese nombre, Esmirna, profetizaba las pruebas y las persecuciones que enfrentaría aquella iglesia. ¿Ya? Literalmente, esa iglesia que existió en la época en que Juan vivía, ¿no es cierto? La iglesia de Esmirna fue realmente machacada por Cristo, ¿ya? Por su amor a Cristo. Fue realmente perseguida, sufrió mucho por el testimonio del Señor. ¿Ya? Fue a esta iglesia que Cristo envió su mensaje, ¿ya? Y de las iglesias es una de las que el Señor no tiene ninguna, no hacen nada, no dice nada malo de ella, sino que solamente ensalza su fidelidad. Es el mensaje más corto de las 7 cartas. Y es un mensaje de reconocimiento y aliento. Los creyentes de esta iglesia se mantuvieron fieles a pesar de la persecución. Fueron víctimas de los cazarrecompensas, por así decirlo. ¿Ya? Cuando alguien acusaba a un cristiano en Éfeso, recibía el 10% del valor de los cristianos. Es decir, se requisaba todo lo que el cristiano tenía y recibía la persona que lo acusaba el 10% de las posesiones de los cristianos. A los cristianos se le daba una sola alternativa, y era adorar a César o morir. Sin embargo, los fieles creyentes respondían: Jesucristo es el Señor y ningún otro. ¿Ya? La carta nos dice que el que escucha el mensaje por fe vence. ¿Ya? Y se le promete que aunque físicamente pase por la muerte, no pasará por la muerte segunda, es decir, el tormento eterno que hay en el infierno. Fíjese por favor en Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué dice? La muerte segunda. El que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando el Señor dice a la iglesia de Esmirna, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, es decir, el que permaneciere fiel, no sufrirá daño, ¿no es cierto?, de la segunda muerte. Van a morir, porque todos los seres humanos mueren, pero no van a tener que pasar al infierno. ¿Ya? Ahora, Esmirna en el sentido profético corresponde a la iglesia entre el año 100, vimos que la edad apostólica llegaba hasta el año 100, del 30 al 100, y la iglesia de Éfeso representa a ese período. La iglesia de Esmirna representa a la iglesia entre el año 100 después de Cristo y el año 312 después de Cristo. ¿Ya? Y los sufrimientos de la iglesia de Esmirna, ¿ya?, profetizados, ¿ya?, corresponden a la gran persecución bajo 10 césares, que podríamos llamarlos muy bien
diabólicos. ¿Ya? Imagínense, partimos con Nerón. Nerón persiguió a los cristianos, ¿no es cierto?, entre el año 64 y el año 68. Después tenemos a Domiciano, que persiguió a los cristianos entre el año 90 y el 95. Después Trajano, entre el año 104 y 117. Aurelio, entre el año 161 y el 189. Severo, entre el año 200 y el 211. Máximo, entre el año 235 y el 237. Decio, entre el año 250 y el 253. Galerio, entre el año 257 y el 260. Aureliano, entre el año 270 y el 275. Y Diocleciano, entre el año 303 y el 312. 10 gobernadores de Roma que persiguieron durante todos esos años a la iglesia, y la iglesia de Esmirna sufrió, digamos, bajo esos césares. Así que el hecho de que su nombre signifique amargura, ¿ya?, o mirra, habla de lo que sufrieron los cristianos en aquella época. Nosotros como cristianos no hemos sufrido nada, ¿ya? El Señor nos ha permitido, ¿ya?, expresar nuestra fe sin ningún problema. El problema es que cuando no hay persecución hay relajamiento. Y como vamos a ver más adelante, nosotros, la época que estamos viviendo, está representada por la última de las 7 iglesias, que es la iglesia de la Odisea. ¿Ya? Y la característica de esa iglesia es que era una iglesia tibia. No era fría ni caliente. Era una iglesia en que muchos decían ser cristianos, pero que no lo eran. Desgraciadamente esa es la época que nos está tocando vivir a nosotros. Y como les dije al principio, nosotros estamos viviendo en esta época, pero en esta época hay iglesias que tienen las características de estas 7 iglesias a las cuales el Señor envía las cartas. Vamos a ir viéndolas poco a poco. ¿Ya? Les mencioné recién 2 de aquellas iglesias. ¿Ya? Vamos a ir viendo 2 o 3 el próximo domingo. ¿Ya? Pero la idea, al revisar un poco estas cartas a las 7 iglesias, es revisarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Si estamos presentando alguna característica de las que el Señor alaba o de las que el Señor reprende en cada una de estas iglesias. Y ojalá que nosotros podamos, como iglesia bíblica bautista, ser como la iglesia ya sea de Esmirna o como vamos a ver más adelante la iglesia de Filadelfia, que son las 2 iglesias a las cuales el Señor reconoce un trabajo fiel. Mientras tanto, nosotros podemos meditar en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Ya? Tengamos un momento de oración, por favor, inclinemos los rostros. Padre Santo, al revisar de manera muy superficial, Señor, lo que está diciendo este libro de Apocalipsis respecto a lo que es la labor de la iglesia, manifestada, Señor, en estas 7 cartas que el Señor envía a las 7 iglesias de aquella época y que representan de alguna forma a la iglesia a través de la historia. Ayúdenos, Señor, a sacar provecho de aquellas cosas que el Señor alaba, de aquellas cosas que el Señor le reconoce a cada una de estas iglesias, y a evitar a toda costa caer en aquellas cosas que el Señor detesta, que el Señor aborrece, que el Señor no quiere que estén presentes en su iglesia. Permítanos ser una iglesia fuerte, permítanos ser una iglesia pura, permítanos ser una iglesia que esté comprometida con la gran comisión, con el hecho de llevar el mensaje del Evangelio a quienes no lo tienen. Ayúdenos a cada uno de nosotros a reconocer que si usted nos salvó, nos dio un propósito para esa salvación,
Y ese propósito es proclamar el Evangelio. Ayúdenos, Señor, a ser responsables respecto a ese propósito, porque son muchos los que son llamados al arrepentimiento, pero muy pocos obedecen a ese llamado. Muy pocos van a ser escogidos por haber obedecido al llamado. Nosotros, Señor, estamos puestos para dar la voz de alerta, para llamar al pecador a que se arrepienta, a mostrar al pecador que quien perdona los pecados no es una iglesia, sino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ayúdenos, Señor, a ser fieles en esa proclamación. Mientras todos estamos orando y meditando un poco en lo que hemos escuchado, quizás tú que has escuchado esto a través de internet, debes saber que existen dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y viven en consecuencia el cristianismo, y aquellos que no han tomado esa decisión. Para unos, la muerte es ganancia. Morir es ir a estar en la presencia de Dios con Jesucristo por toda la eternidad. Para otros, morir es la condenación. Es tener que pasar a esa muerte segunda, no solamente dejar de existir en este mundo físico, sino que ser condenados a una eternidad en el infierno. Y la única puerta de salida, la única puerta de escape, la ofrece Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si usted quiere librarse de la condenación, si usted quiere estar a cuenta con Dios, la única forma de hacerlo es reconocer que Jesucristo es el Señor, aceptar su sacrificio en el monte del Calvario, permitir que su sangre le limpie de todo pecado y así ser hecho hijo de Dios. La decisión la tiene cada persona, aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Ojalá que usted tome la decisión correcta. Padre Santo, damos gracias por este momento y pedimos su bendición para cada uno de los que escuchan la palabra y permite que el Espíritu Santo hable a sus corazones, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.